Hola chicos, en este video vamos a abordar la temática de llenado de orbitales a partir del diagrama de spin y cómo determinar el valor del número cuántico n principal y el número cuántico L secundario. Entonces para ello primero debemos saber qué es el diagrama de spin. Entonces el diagrama de spin es la representación gráfica en la que nosotros vamos a observar de una manera más adecuada cómo es que se organizan los electrones dentro de los orbitales. Para eso debemos tener en cuenta varias cosas. Primero recordar que la configuración electrónica es la que se realiza a partir del diagrama de Müller, que fue el primer tema que vimos la clase pasada. Además que dentro de los orbitales tenemos 4 tipos: el orbital S, el orbital P, el orbital D y el orbital F, y que cada uno de ellos se diferencia por la cantidad de electrones que puede contener y además por su forma. Entonces empezamos con el más simple, que es el orbital S, que puede contener 2 electrones. El que le sigue en tamaño, que es el orbital P, que puede contener un máximo de 6 electrones. El siguiente es el orbital D, que puede contener máximo 10 electrones. Y por último el orbital F, que es el más grande y puede contener como máximo 14 electrones. Entonces vamos a empezar viendo cómo se desarrolla, cómo se describe ese diagrama de spin para el orbital S. Bueno chicos, entonces vamos a empezar con el diagrama de spin para el orbital S. Entonces recordemos que este es el más simple, este es el que puede contener 2 electrones, ¿sí? Es el que tiene menos espacio, es el más chiquito. Y ¿qué vamos a tener en cuenta? Que para el diagrama de spin los electrones se van a representar a través de una flecha. Entonces la flecha van a ser los electrones, ¿listo? Resulta que para llenar un diagrama de spin hay una regla. Primero voy a colocar los electrones. El primer electrón siempre va a ser con un sentido hacia arriba, y el segundo electrón que yo llene, dependiendo de la cantidad de electrones que vaya a ocupar ese orbital, entonces va a ser una flechita hacia abajo. Por ejemplo, si en mi orbital S solamente hay un electrón, porque recordemos que puede tener máximo 2, pero puede tener también solo uno, depende del número atómico del elemento. Entonces, si en el caso solamente tiene un solo electrón que llenar, entonces solamente se pondría la flecha hacia arriba y se dejaría vacío. ¿Listo? Si está completamente lleno el orbital, entonces se deja una flecha hacia arriba y otra flecha hacia abajo, lo que indica que en el orbital S hay 2 electrones. Ahora vamos a ver cómo se llenaría el diagrama de spin para el orbital P. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo se hace el llenado del diagrama de spin cuando tenemos un orbital P. Entonces recordemos que el orbital P puede albergar máximo 6 electrones. Sin embargo, es una característica que tiene el diagrama de spin que los electrones siempre los vamos a agrupar en grupitos de 2. Ellos siempre van a estar de 2 en 2. Entonces, eso indica que si van a estar de 2 en 2, van a tener el orbital P 3 casillas, donde cada casillita va a tener 2 electrones por máximo. Entonces, en ese orden de ideas, recordemos igual que los electrones igual se representan por flechas. Entonces, como les dije en el diagrama de spin del orbital S, primero voy a empezar con las flechas que van hacia arriba. Entonces, el primer electrón, el segundo electrón y el tercer electrón del orbital P son flechas hacia arriba. Cuando ya ocupé las 3 casillas, voy a poner el cuarto electrón con flechita hacia abajo, quinto electrón y sexto electrón. Ese es el orden para llenar un orbital P. Ahora vamos a ver cómo se llena el diagrama de spin en un orbital D. Bueno, entonces ahora en el caso del orbital D, al ser un orbital más grande, donde me pueden contener 10 electrones, y como les dije anteriormente, vamos a tener casillitas en la que cada casilla va a tener 2 electrones, entonces el orbital D va a tener 5 casillas, 1, 2, 3, 4 y 5 casillas, en las que cada uno pueda contener máximo 2 electrones para tener un total de 10. Entonces, al igual que en el orbital pasado, primero voy a llenar los primeros electrones van a ser flechitas hacia arriba,
el primer electrón, el segundo electrón, tercer electrón, cuarto electrón, quinto electrón. Y luego, pues cuando ya se me acaban las casillas, entonces voy a empezar con las flechitas hacia abajo donde voy a representar los 5 electrones que me faltan. El sexto, el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo, para un total de 10 electrones. Ahora vamos a ver cómo se llena el diagrama de spin en el orbital F. Por último, entonces vamos a ver cómo se llena el diagrama de spin del orbital F. Entonces recordemos que este es el orbital más grande, puede contener máximo 14 electrones. Igual que en los orbitales pasados, entonces se van a agrupar en grupitos de 2. Entonces voy a tener casillas que van a tener 2 electrones, por lo tanto voy a tener 7 casillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 casillas, cada uno con 2 para un total de 14 electrones. Igual que con los orbitales pasados, voy a empezar primero llenando los electrones representados por una flecha hacia arriba. Este sería mi primer electrón, este sería el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Cuando acabo todas las casillas, entonces voy a empezar con los otros 7 que me faltan, pero representándolos con casillas hacia abajo. 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Bueno, entonces chicos, para que entendamos mejor cómo se realiza el diagrama de spin y cómo a través de la configuración electrónica y de este diagrama de spin puedo obtener valores de números cuánticos, vamos a realizar un ejemplo. Bueno chicos, entonces el ejemplo es el siguiente. Vamos a establecer para el manganeso, cuyo Z es igual a 25, 3 cosas. Primero la configuración electrónica, luego el diagrama de spin de su último nivel y por último el valor de los números cuánticos n y l. Entonces vamos a empezar a desarrollar cada uno de los puntos. Vamos a empezar con el inciso A. Entonces el inciso A es igual al a los ejercicios que hacíamos la clase pasada, basados en el diagrama de Muller. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? El Z que es igual a 25. Entonces, recordemos que el llenado del diagrama de Muller para la configuración electrónica es siguiendo el orden de las flechas, que en el caso de mi diagrama están de color morado. Entonces, en ese orden de ideas, la configuración electrónica del manganeso quedaría de la siguiente manera. 1s2, luego 2s2, luego 2p6, luego 3s2, luego 3p6. Después del 3p6 nos sigue el 3d10. Recuerden que tenemos que seguir las flechas, o sea, seguiría el 4s2. Y por último sería el 3d. Ahora vamos a hacer la cuenta de los electrones. 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18, más 2, 20. Para llegar a 25, que es mi número atómico, entonces tendría que sumar 5 electrones. Por lo tanto, el último nivel sería 3d5. ¿Listo? Entonces, ya hasta ahí llegaría el inciso A. Ahora, vamos a desarrollar el punto B. Entonces, en el punto B me dice que tengo que hacer el diagrama de spin del último nivel. Entonces, el último nivel es el último orbital que se observa dentro de mi configuración electrónica que la realizamos en el punto A. ¿Listo? En el caso del manganeso, el último nivel de energía es el 3d5. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Primero, que para desarrollar el diagrama de spin, como lo vimos anteriormente, hay un diagrama de spin diferente para el orbital S, para el orbital P, para el orbital D y para el orbital F. Entonces, en este caso, lo primero que debemos identificar es el tipo de orbital. El tipo de orbital para el manganeso es el orbital D. Entonces, en este caso,
vamos a tener que hacer el diagrama de spin como el que yo les explicaba anteriormente, que es el del orbital D. Entonces recordemos que un orbital D puede albergar máximo 10 electrones. Entonces en ese orden de ideas vamos a tener 1, 2, 3, 4 y 5 casillas. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4 y 5 casillas. Y vamos a anotar acá el nombre del orbital que corresponde, que es 3 de 5. Es muy importante. ¿Por qué? Primero porque a través de las 5 casillas ya representamos el orbital D. Ahora lo que nos falta es representar la cantidad de electrones. Entonces recordemos que caben máximo 10 electrones, pero los que vamos a poner son solo 5. Y recordemos que la forma correcta de llenarlos es primero los electrones hacia arriba y luego los electrones hacia abajo. Entonces tengo que poner 5 electrones. Empiezo con el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Y hasta ahí llegaría mi llenado de electrones. De esta forma entonces quedaría el diagrama de spin del último nivel del manganeso. Ahora vamos a desarrollar el punto C. Ahora vamos a desarrollar el punto C. Entonces, en el punto C debemos determinar los números cuánticos n y l. Entonces vamos a determinar el valor de n y luego vamos a determinar el valor de l. ¿Listo? Entonces, el primero, que es el n, es muy fácil realmente determinar y se realiza a través de la configuración electrónica que ya realizamos en el primer punto. Entonces, recordemos que hay unos niveles que se representan por los números grandes. 1, 2, 3, 4 y aquí por último 3. Entonces, lo único que debemos hacer es, dentro de toda la configuración electrónica, revisar cuál es el número más grande. En el caso del manganeso, el número más grande es el número 4. Entonces, en este caso, el n va a ser igual a 4. ¿Listo? Ahora, el L, que es el número secundario, el número cuántico secundario, entonces como lo veíamos en las diapositivas, puede tener 4 valores: 0, 1, 2 y 3. Depende de qué, de cuál es ese ese orbital que se encuentra en el último nivel. Entonces, en este caso ya lo habíamos identificado en el punto B, que el último orbital es D. Entonces, al ser D, toma el valor igual a 2. Por lo tanto, el L es igual a 2. Y así llegaríamos a resolver todos los puntos que nos planteaba el ejemplo. Muchas gracias, espero que hayan entendido.